Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio. El día de hoy estoy muy feliz haciendo este episodio porque te voy a tratar un tema bastante interesante y es la ansiedad. Pero no solamente te voy a contar qué es la ansiedad, sino que también vas a aprender a reconocer la ansiedad en tu cuerpo y asimismo vas a aprender herramientas que vas a poner en práctica inmediatamente para empezar a gestionar la ansiedad. Así que sin más preámbulo, empecemos. La ansiedad es un exceso de pensamientos futuros y de pensamientos pasados. Y tengo este concepto muy claro porque lo aprendí durante el periodo universitario en una clase. Pero lo que se me hace interesante es que los seres humanos a lo largo de la vida vamos a tener una conversación con nosotros mismos. Es esa vocecita interior, nuestra conciencia propia de los seres humanos y de ninguna otra especie. Ahora bien, esta conciencia es esos pensamientos que tenemos diariamente, es esa conversación que tenemos con nosotros mismos todo el tiempo. ¿Qué sucede con la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo de pensamientos que se da a partir de situaciones de frustración y entonces pues va a generar pensamientos futuros o pensamientos pasados. Vamos a poner un ejemplo para adentrarnos mucho más en el tema. Por ejemplo, que tuviste una discusión en el área de trabajo, por ejemplo, y pasa que te quedas mucho tiempo pensando en lo que pudiste haber dicho y por qué no dije esto y si a la próxima voy a reaccionar de esta manera y empiezas a imaginarte escenarios futuros acerca de cómo sería esa situación si se volviera a presentar. O, por el contrario, también empiezas a generar recuerdos pasados, empiezas a crear imágenes mentales, recuerdos pasados que empiecen a justificar y empiezas a tener allí una conversación en torno a esa situación. Básicamente, eso es la ansiedad. Es importante tener en cuenta que la ansiedad es un proceso que viene con los seres humanos, que durante toda la vida la vamos a tener porque se va a presentar debido a situaciones pues, que nos van a generar frustración y demás. Entonces, cuando se vuelve un trastorno es cuando pasa un límite. Y sí, es cuando empieza a interrumpir la cotidianidad. Es decir, que en ese evento que tuviste en el trabajo, esa experiencia problemática que generó muchos pensamientos, pues lo tuviste en la mañana, seguiste pensando hasta la tarde, pero ya llegaste en la noche a tu casa, hablaste pues con tus hijos, con tu pareja, contaste la situación y te acuestas a dormir y duermes tranquilamente y al otro día llegas al trabajo y sigues trabajando y se va alivianando cada vez mucho más rápido, pero no interfiere en tus actividades diarias, es decir, trabajaste, dormiste con tranquilidad y demás. Pues básicamente, cuando la ansiedad se vuelve un trastorno es cuando pasa ese límite. Es cuando llegas a casa y sigues enojado y sigues generando pensamientos, o sigues enojada, sigues generando pensamientos, sigues generando ese exceso, no lo puedes controlar, te acuestas a dormir, no puedes dormir, porque tienes ese exceso de pensamientos futuros y de pensamientos pasados. Al otro día al trabajo llegas y sientes malestar y entonces te empiezas a sentir incómodo, incómoda, ya no puedes trabajar, ya no puedes hacer nada y mejor dicho, tu día laboral se perdió. Y asimismo empieza a suceder otras situaciones y te mantienes en esa situación y entonces ya no puedes controlar esa ansiedad. Ahí es cuando se vuelve un trastorno. Pero yo te mencioné que íbamos a hablar específicamente de cuáles son esos síntomas que produce la ansiedad y aquí te los voy a contar. Entonces, la ansiedad trae consigo diferentes síntomas que se organizan en diversos grupos. Esto es importante para que puedas aprender a reconocer la ansiedad. En cuanto a esos síntomas, entre más fuertes y duraderos y juntos estén en tu cuerpo, mayor gravedad estás presentando a la hora de sentir ansiedad. Y ojo, hay diferentes mecanismos que utilizamos los seres humanos de afrontamiento por pura adaptación que en vez de ayudarnos nos hunden muchísimo más. ¿Ok? Entonces, después de los síntomas te voy a explicar cuáles son algunos de esos mecanismos de afrontamiento errados que no debes utilizar. ¿Ok? Porque van a agrandar el problema. Entonces, en primer lugar, tenemos 5 grupos de síntomas. Los síntomas emocionales, cognitivos, conductuales, físicos y psicosomáticos. ¿Ok?
Creo que me los aprendí en desorden, pero aquí te voy a ir hablando de cada uno de estos grupos. El primero, los síntomas físicos. Estos se representan por dolor muscular. Normalmente puede ser en la espalda, sensación de pesadez, de cansancio. Asimismo, malestar estomacal que puede ser acompañado de diarreas, vómitos o estreñimiento también. Ritmo cardíaco acelerado, sudoración excesiva y problemas de sueño. Esto de los problemas de sueño a mí se me hace bastante complejo porque el ser humano necesita dormir y la ansiedad va a generar que no descanses, que te mantengas en ese bucle de pensamientos constantes que te quiten el sueño y que al final logres dormir cuando tu mente se encuentre demasiado agotada, por lo que al otro día vas a generar una sensación de cansancio. Recuerda que la ansiedad también genera en el cerebro diferentes neurotransmisores que pueden generar adicción. Adicción a ese bucle de pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos traen consigo emociones. Entonces, cuando piensas muchísimo en una situación, en ese malestar que te produjo a ese compañero en el trabajo y piensas y piensas y piensas en eso, posibles situaciones o empiezas a recordar todo lo que esa persona hizo, empiezas a tener exceso, como te decía, de pensamientos pasados y de pensamientos futuros. Esto va a producir en el cuerpo como una orden de comportamiento. Tu cuerpo no sabe que esas situaciones ya pasaron hace tiempo. Tu cuerpo sabe que está sintiendo eso. Entonces eso te va a traer una emoción. La emoción te va a traer un malestar físico. Entonces, si te vas a, por ejemplo, si esa situación del trabajo te generó rabia, vas a empezar a generar muchísima rabia, al punto de empezar a canalizar esto en tu cuerpo. Por ejemplo, a través del estreñimiento, del vómito, sudoración o problemas de sueño. Una de las cosas que pasa muchísimo después de una situación de abuso sexual es esa ansiedad basada en pensamientos o de rabia o también de tristeza, y es esa sensación de estar pensando muchísimo antes de dormir, que es un momento en el cual deberías relajarte y dormirte, pero que también la mente empieza a derivar en diferentes pensamientos. Entonces puede ser que te acuestes incluso llorando, cansada, y que al final tu cuerpo se acostumbre a que todas las noches tiene ansiedad y termina llorando, y al otro día vuelves en un bucle de comportamientos ansiosos. ¿Listo? Esto por la parte física. Sé que a veces me voy, pero al final es conocimiento, y sé que una cosa lleva a la otra, pero sé que tú me entiendes y sé que es necesario que lo identifiques. Pero ahorita te voy a hablar de eso porque eso es algo muy interesante que se realiza en una de las herramientas que te voy a contar hasta el final. Así que por eso tienes que quedarte hasta el final. Vamos con los síntomas emocionales. Mucha atención si has sentido este tipo de síntomas emocionales. Nerviosismo, irritabilidad excesiva por cosas que, que ni siquiera deberían molestarte, pero entonces empiezas a irritarte por cosas mínimas. Miedo excesivo a situaciones igual que no pueden generar tampoco tanto peligro, pero que tu mente ya las está volviendo gigantes. Asimismo, también la dificultad para concentrarse. ¿Por qué necesitas sanar la ansiedad? Porque tu mente necesita estar enfocada. Una vez que te enfocas en lo que quieres, que te liberas de los pensamientos pasados y futuros, te concentras en el momento presente, que es el único que puedes de alguna manera controlar basado en tus acciones. Y esas acciones que haces de manera diaria, constante, que vas siguiendo en estado presente, son los que realmente cambian tu futuro y tu forma de ver la realidad. Por eso necesitas superar la ansiedad, aprender a gestionarla en el momento rápido, a no quedarte en un bucle de pensamientos por días y semanas y echar todo ese tiempo a la basura, sino que por el contrario lo gestiones rápido y continúes en tiempo presente. Siguiendo con los síntomas, tenemos los síntomas cognitivos. Dentro de los síntomas cognitivos se encuentra otra variabilidad
de pequeños síntomas que componen la ansiedad. Está la preocupación excesiva, el miedo a perder el control por situaciones que a lo mejor y realmente no tienes el control, pero sientes ese miedo. Y la hipersensibilidad a las críticas. Esto es algo muy interesante porque cuando empiezas a tener ansiedad, empiezas a tomarte muchas cosas personales. Es decir, que empiezas a relacionar todo lo que pasa afuera, todo lo que las personas hablan contigo, porque ese exceso de pensamientos te pone en un estado de alguna manera de hipervigilancia que te empieza a generar esa conversación contigo mismo relacionada a la duda de que si lo que estás haciendo está bien o mal. Entonces, cuando una persona te hace una crítica, empiezas a generar muchos pensamientos alrededor de esa crítica que te hicieron, lo cual puede empezar a generar también afectaciones en tu autoconcepto y en tu autoestima. Te voy a dar un claro ejemplo de algo muy interesante que escuché en una conferencista y ella mencionaba. Cuando estaba en la carrera de oratoria, un docente me dijo que mejor me dedicara a escribir porque en la oratoria jamás me iba a ir bien. Y ella dijo muy risueñamente, la historia no termina mal. Y eso es importante, no tengan pena por mí. Hoy soy una de las más grandes oradoras porque lo que la otra persona piense de ti no tiene que ver absolutamente nada con lo que tú pienses de ti mismo. Es decir, que el resto de seres humanos pueden tener demasiadas críticas alrededor tuyo, pero después de que tú tengas claro o clara quién eres, qué es lo que eres, esas críticas no van a afectar. Entonces, cuando aprendes a dominar, a gestionar la ansiedad, empiezas a gestionar hasta dónde llega el involucrarte con lo que otra persona dice acerca de ti. Y entonces en ese aspecto empiezas a tener un mayor control de lo que realmente puedes controlar y es de cómo reaccionas ante esas críticas y es de cómo gestionas ese tipo de comentarios de las personas, ¿ok? También los síntomas conductuales. Dentro de los síntomas conductuales encontramos la evitación. Aquí te voy a contar una historia también bastante rápida. Es que recién que viví el abuso sexual, después de un tiempo tenía bastante ansiedad, pero en ese momento era para mí difícil autorreconocer que tenía ansiedad. Recuerdo que me invitaron a un cumpleaños de una amiga lejana ya, que estimo bastante, que lo guardo con mucho cariño, y su hermana. Y recuerdo que ellas me invitaron a su cumpleaños y yo estaba pues contenta porque iba a ir y me alisté y me arreglé. Y en ese proceso empecé a tener pensamientos, ansiedad social, porque se me dificultaba estar en grupos sociales. Aunque fueran personas conocidas, empezó a dificultar estar en grupos sociales. Y yo recuerdo que le pregunté que quiénes iban a estar y me dijo que ella y la novia de mi amiga y otras personas. Entonces, para mí fue como que se generó mucha ansiedad y recuerdo que me vestí y dije, no, pues igual voy a ir. Y llegué hasta la mitad del camino y me devolví. Fueron tantas la cantidad de pensamientos y argumentos que empecé a generar en mi mente que hicieron que diera media vuelta y me aislara. Evité enfrentar esa situación por una idea aproximada de lo que sucedería. Por ende, evité vivir una experiencia en mi vida. Y esto es lo que hace la ansiedad. Te quita experiencias que a lo mejor puedan ser gratificantes para ti. Entonces, cuando aprendes a gestionarla, aprendes a identificar, estoy teniendo este tipo de pensamientos futuros. ¿Por qué pasa esto? Igual voy a ir y empiezas a arriesgarte y empiezas a hacer una aproximación consciente a esas situaciones que de alguna manera te generan ansiedad, pero que conscientemente no son peligrosas. Entonces, una característica conductual muy importante es la evitación. Otra característica son los rituales compulsivos. Y aquí voy con esto. Muchas de las personas que han tenido abuso sexual en la infancia, por ejemplo, o en la adolescencia o en la adultez, empiezan a canalizar lo que es la ansiedad y este malestar emocional con diferentes estímulos externos. Puede ser con la comida,
puede ser con sustancias psicoactivas, puede ser con cualquier cosa que genere un placer momentáneo. Un placer o una idea de control momentáneo, pero que después de un rato realmente no va a contribuirte y va a dañarte. Por ejemplo, la idea de comer demasiado, en un momento los atracones, pasa muchísimo y es porque empiezas a llenar tu cuerpo, quieres satisfacer tu cuerpo para calmar ese dolor emocional y calmar de alguna manera la mente en cuanto a ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Es que tu mente está en un bucle de pensamientos, los cuales generan una emoción, los cuales generan una respuesta conductual que no es la adecuada. Por eso es importante que empieces a generar una guía, una estructura en cuanto al nivel de ansiedad que estás viviendo, que puedas trabajar de la mano de un terapeuta para que de esa manera puedas empezar a identificar qué cosas te generan ansiedad y cuáles son los comportamientos con los cuales estás canalizando esa ansiedad, que a lo mejor están generando en ese estado de ciclo mayor ansiedad. Por eso es súper importante y siempre recomiendo muchísimo trabajar de la mano de un terapeuta especializado. Por eso recalco muchísimo que el abuso sexual tiene muchos matices, hay muchos tipos de abuso. Cada persona lo vive desde una perspectiva diferente. Por eso trabajar de la mano de una guía terapéutica realmente te va a servir, porque te va a permitir autoconocerte en esas situaciones, en cada una de esas secuelas que ha dejado la situación de abuso sexual y empiezas a hacer una reestructuración. Al hacer esa reestructuración empiezas a ver la realidad desde una perspectiva diferente y entonces es allí cuando empiezas a construir tu propia realidad, que es el proceso de sanación. Pero para eso es importante que tengas un mentor, que tengas una guía, porque solo no se puede hacer, o sí se puede llegar realmente, pero va a tardar muchísimos años. Y esta vida es muy bonita como para demorarse demasiado tiempo sanando. Puedes sanar y puedes concentrarte en tu proceso de sanación, lo que tenga que durar, pero saber que estás trabajando es saber que va a ser mucho más rápido que si lo estás evitando. Otro aspecto súper importante también es las secuelas psicosomáticas. Las secuelas psicosomáticas son ya mareos o sensación de desmayo, son ya prácticamente esa respuesta del cuerpo a esa situación de una manera mucho más fuerte. Entonces, dificultad para respirar, temblores. Yo les vi un video de una chica que decía que estaba mostrando su manita así temblando, y decía que una pareja no podía causarte ese nivel de ansiedad. Y pensé qué fuerte que realmente dejemos nuestra salud mental en manos de otra persona. Y no en manos de otra persona en cuanto a que esa persona pues nos ayude a sanar, sino en manos en cuanto a que nos volvamos dependientes de lo que esa persona genera un estímulo en nosotros. ¿Cómo es posible que le demos el control de nuestras emociones a otra persona? Y eso es porque ya no hay un equilibrio absoluto en nosotros, sino hay una responsabilidad de nuestras emociones. Y esto puede sonar fuerte, pero a la larga es así y hay que empezar a trabajarlo. Y como te digo, es importante trabajarlo de la mano de un mentor, de un psicólogo especialista. Hay muchos programas, adecúate a lo que te gusta, a lo que te sirva, pero empieza a hacer algo, porque realmente de eso depende, de que empieces a vivir la realidad desde una perspectiva nueva, diferente, y empieces a tener experiencias y empieces a tener momentos maravillosos en tu vida, porque no todo gira en relación a esa situación de abuso sexual. Esa situación de abuso sexual es fuerte y te abrazo por eso, pero hay mucho más camino en la vida y es muy bonito poder ver cuando las personas sanan el abuso sexual, se recuperan y empiezan a conquistar esas metas que tenían y empiezan a hacerse dueñas de su propia realidad. Estos son algunos de los grupos de los síntomas de los que te mencionaba, que es la ansiedad. Ahora te voy a hablar de las herramientas claras y específicas que vas a poder empezar a implementar para que puedas gestionar la ansiedad. La primera herramienta es la reevaluación cognitiva. Te voy a leer específicamente de qué se trata. Es cambiar la interpretación de la situación para alterar la respuesta emocional actual.
¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logras cambiar, reestructurar? Pues te voy a hablar del ciclo de la ansiedad. Un pensamiento, una situación estresante, pensamiento que genera pensamientos. Pensamientos que generan emociones. Emociones que van a generar más pensamientos y estos pensamientos pues al final pueden generar mayores situaciones o reacciones ante nuevas situaciones. Y asimismo entras en un bucle de emoción y pensamientos con respuestas conductuales de las cuales ya te mencionaba. Entonces, ¿cómo empiezas a desasociar la emoción de esos pensamientos? Hay dos técnicas muy interesantes, te voy a hablar de una, que es la que he practicado con Joe Dispenza, que es uno de los mentores que me gusta muchísimo en la actualidad, y otro es, y eso déjame un like si te gustaría que te hiciera un video acerca de el tapping, cómo se relaciona el tapping a la reestructuración cognitiva, cómo puedes utilizar esta técnica del tapping para calmar y reestructurar la ansiedad, ¿ok? Reprogramar la ansiedad. Entonces, primero que todo, la técnica es de Joe Dispenza, básicamente es la meditación. Dentro de la meditación no es solamente que te vas a sentar a dejar tu mente en blanco, no. Esta meditación es bastante interesante porque te vas a poner en una posición muy tranquila, un espacio muy tranquilo, muy seguro, muy cómodo, y vas a empezar a, primero que todo, a reconocer, pues a ser mucho más presente. ¿Cómo estás más presente? Empiezas a fijarte, por ejemplo, en el palpitar de tu corazón, empiezas a fijarte en tus manos, cómo se sienten tus manos, pues a la hora de estar así, o empiezas a concentrarte en los sonidos del entorno, empiezas a estar fuera de tu mente, empiezas a escuchar, y hay una técnica que se llama como si te estuvieras tapando de agua. Hay personas que les funciona y personas que no, o puedes recorrer como tal tu cuerpo de los pies a la cabeza con una imagen mental de una bolita de luz. Entonces estás pensando, por ejemplo, que tienes una bola de luz en los pies, vas subiendo y vas sintiendo, te vas concentrando de esa manera. Una vez que logres estar en un estado de tranquilidad, que hayas reconocido, que te sientas en paz, de alguna manera eso es como un proceso muy interesante, puede requerir, digamos, semanas para llegar a eso, pero una vez que aprendes a hacerlo, vas a pasar a implementar el reconocimiento emocional. Entonces vas a traer esa situación que te genera ansiedad, que te genera frustración, y vas a empezar a desglosar la emoción que quieres trabajar. ¿Listo? Esto es importante que lo trabajes. Si lo vas a trabajar sola, puedes trabajarlo desde una sola emoción. Entonces reconoces la emoción, sientes la emoción. Por ejemplo, sientes rabia. ¿Cómo se siente la rabia? ¿Dónde se siente la rabia? Te haces esas preguntas en ese momento. La tristeza también, si tienes que llorar, llora dentro de la meditación, pero al final empiezas a agradecer, empiezas y sacas eso y ves la emoción que está fuera de ti. Y una vez que ves la emoción fuera de ti, la enfrentas, la reconoces, porque nos han enseñado que las emociones se evitan, se olvidan, se sacan, que no hay emociones buenas, que esa emoción para qué, pero todas las emociones vienen a decirnos algo. Entonces, una vez que tengas esa emoción ahí enfrente tuyo, sale de ti, agradeces por sentirla y empiezas a generar un proceso de calma donde dejas ir esa emoción y donde empiezas a sentir y a reemplazar esa emoción por un estado, por ejemplo, de agradecimiento. Entonces cambias, por ejemplo, la rabia por el agradecimiento. Y tomas el agradecimiento y empiezas a sentirte en paz. Esto puede durar 1 hora, puede durar menos tiempo, pero realmente es una técnica muy garantizada, y que cuando se aproxima esta meditación es mucho más larga, pues ya es cuando se da un proceso de manifestación, pero en eso no me quiero meter. Cuando logras hacer esta parte, empiezas a controlar la ansiedad porque tu mente empieza a reconocer ciertas emociones y a desbloquear de manera consciente e inconsciente ciertos patrones de pensamientos asociados a esas emociones que estás reconociendo. Entonces empiezas a sanar la ansiedad cuando en la vida cotidiana se te presenta esa emoción, por ejemplo,
ejemplo de la rabia, pero ya tú la reconoces cómo piensas alrededor de eso y es como si tú mismo o tú misma te observaras ante esa emoción y entonces la gestionas desde una manera mucho más rápida y mucho más control, y esto te permite trascender, es decir, que te permite gestionarla desde una perspectiva mucho más rápida y no quedarte en ese bucle de pensamientos, sino que te sales de la emoción. Ves la emoción, ves lo que te quiere decir esa emoción, esa situación, ese bucle de pensamientos, lo sueltas y empiezas y sigues con tu vida. Esto, si lo haces de manera mucho más continua, te va a ir ayudando a disminuir la ansiedad de manera progresiva. Esto no es de un día para otro, no es que te vas a, mejor dicho, o sea, te vas a sentar, meditaste y ya se te acabó la ansiedad. No, requiere un espacio, requiere un tiempo. Recuerda que las acciones diarias son los que hacen realmente que puedas cambiar el futuro. Si necesitas una guía o un acompañamiento para ese tipo de meditaciones, o si necesitas utilizar otras herramientas, si crees en la necesidad de trabajar con un terapeuta, sabes que puedes escribirme en el link de mi perfil en la parte que dice hablemos, o por nuestro Instagram. Yo voy a estar súper pendiente, puede ser por Almas Poderosas o en mi página de Instagram, Yesenia Paola Galvis Gamboa. La segunda herramienta que vamos a utilizar, la respiración diafragmática. ¿Cómo funciona la respiración diafragmática? Vamos a ponernos una mano acá y la otra mano aquí, ¿ok? Una mano acá y acá. Se respira y suelta. Esto lo que hace es dar conciencia uno de nuestro cuerpo, y esto se puede utilizar, te saca de ese estado en el que estás en ese momento. Tuviste una situación compleja, estás irritado, cansada, empiezas a sentir la ansiedad y puedes trabajar esto. Te aíslas a un lugar tranquilo, por ejemplo, si estás en el trabajo, si lo quieres hacer así, respiras y esto te enfoca nuevamente. ¿Qué es lo que hace esto? Que ayuda a una conexión con el sistema nervioso parasimpático, y esto quiere decir que te da un estado de relajación, lo cual te permite empezar a pensar mejor en cómo reaccionas ante esa situación que te está incomodando y te saca de la ansiedad. Así la gestión. Y como tercero, es algo que puedes hacer en cualquier momento, pues lo ideal son 30 minutos al día, pues durante 3-4 días a la semana, y es el ejercicio. El ejercicio está comprobado y lo puedes ver, María Estapé lo dice, que es una psicóloga, psiquiatra excelente, investigadora muy poderosa, y el ejercicio físico genera neurotransmisores que producen diferentes estados de tranquilidad en el cuerpo. Entonces, cuando empiezas a generar estos estados constantes de ejercicio físico, empiezas a equilibrar esta química cerebral y empiezas a disminuir la ansiedad y a gestionarla desde una manera mucho más fácil. Recuerda que esto parte mucho de la autoobservación que tengas ante ti misma, ante ti mismo frente a la situación. Y esto ha sido todo por hoy. Cuéntame en cada uno de los comentarios cuál sería algún tema que te gustaría saber en cuanto a las consecuencias del abuso sexual, cómo trabajarlo, cómo sanarlo. Yo voy a estar muy pendiente y te estaré creando el video que desees. Dale like y sígueme, y recuerda que todos los jueves tenemos un video nuevo. Eso ha sido todo por hoy. Bye bye.